Sublime gracia del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 12 al 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 12 al 16. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Bueno, vamos a leer. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, yo quiero pedirte en esta mañana que seas tú obrando en nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de esta congregación para edificarnos, para traer arrepentimiento y fe a aquellos que aún no han venido humillados delante de ti, y para santificar a tu pueblo. Necesitamos de ti, bendito Dios. No tomes en cuenta mi debilidad ni mis limitantes, sino que seas tú, por amor de ti mismo, edificando a tu iglesia. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en la primera carta de Juan y hemos llegado al capítulo 4. Estudiamos de forma específica, es decir, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y ahora estamos en el capítulo 4. ¿A cuánto les gustan las series de detectives o de investigación? A mi esposa y a mí nos gustan mucho. Nos gusta El Mentalista, buenísima serie. Nos gusta, a veces vemos La Ley y el Orden. Lo que pasa es que está metiendo ahorita mucho progresismo, entonces. Pero nos gusta La Ley y el Orden, nos gustaba mucho CSI. Y ahora estamos viendo una serie que se llama Line of Duty, es decir, en la línea del deber. ¿Y por qué no se está? Yo no vine a que me hablaran de películas. Se la he estado recomendando a Miguel Ángel y yo no sé si ya la empezó a ver, pero es muy buena. Se trata de una unidad especial anticorrupción llamada AC-12. Estas personas son la policía detrás de la policía. Ellos investigan a los policías. Son los policías de los policías. ¿Y cuál es su objetivo? Descubrir todo aquello que sea corrupción policial. A pesar de los riesgos que ello implica, estas personas están comprometidas con su causa y aquello que les resulta la herramienta más eficiente es la evidencia. Evidencias. Y cuando tienen una persona a la cual están investigando por algún delito de corrupción, reúnen toda la evidencia posible con el fin de acusarlo de forma legal. Justamente, evidencia, una tras otra. ¿Qué es lo que hacen las personas que trabajan en criminalística, no? Reunir evidencias. Bueno, de la misma manera nosotros como creyentes necesitamos presentar evidencias. Necesitamos manifestar evidencias. Yo soy creyente. Bueno, ¿dónde están las evidencias que confirman que yo soy verdadero creyente? Hoy vamos a ver algunas evidencias, 4 evidencias que aseguran si pertenecemos a Dios o no pertenecemos a Dios, que confirmarán si realmente estamos en Cristo o no estamos en Cristo, o como se titula la serie, ¿somos o no somos? El título de la predicación de hoy es Las evidencias, y vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, evidencia número 1. En segundo lugar, evidencia número 2.
En tercer lugar, evidencia número 3. En cuarto lugar, evidencia número 4. Y para finalizar, algunas conclusiones prácticas. Es obvio, ¿no? Si vamos a estudiar las evidencias, si son 4, pues son 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Bueno. Evidencia número 1, versículo 12. Vamos al versículo 12. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Nadie ha visto jamás a Dios, aunque hay algunas personas por allí que deben tener algún problema psiquiátrico, que dicen que han visto a Dios. Otros dicen que han ido al cielo, otros dicen que han ido al infierno. Pero la Biblia nos dice, nadie ha visto a Dios. ¿Se me apareció Jesús? La Biblia dice, nadie ha visto a Dios. ¿Y por qué Juan nos dice eso? Bueno, vamos por partes. ¿Ustedes saben cuál es el primer mandamiento, cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley de Dios se divide en 2 tablas. La primera consiste en 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, guardarás el día del Señor y no usarás el nombre de Dios en vano. Y la segunda tabla son 6 mandamientos que tienen que ver con el hombre. ¿Sí? No matarás, honrarás a papá y a mamá. No dice papá y mamá, de cariño, papá y mamá. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás y no codiciarás. Que tienen que ver con el hombre. Y cuando a Jesús le preguntan en Marcos 12, 28, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, no hay mayor mandamiento que estos 2. El primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo mandamiento es amar a mi prójimo, amar a mi hermano. Y porque, bueno, el primero lo entenderíamos, ¿cierto? Amar a Dios, obvio, pues Él es Dios. Ahora, ¿por qué el segundo es amar a mi hermano? Podría haber dicho amar a San Gabriel, ¿cierto? Al arcángel Miguel, ¿no? O amen a Adán, que es el padre de todos los hombres, de toda la humanidad. Pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Jesús nos manda a amarnos como el segundo mandamiento más importante. Bueno, vamos al texto. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Yo amo a Dios. Muéstrame cómo amas a Dios. Porque nadie ha visto a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿De qué color es Dios? ¿De qué color son las ropas de Dios? ¿Cuánto pesa Dios? ¿Es alto, es bajito, es gordito, es delgado, es viejo o es joven? ¿Cómo es Dios? Y la Biblia nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Será verdad eso? Lo que dice Juan. Bueno, vamos a corroborarlo con la Biblia. Éxodo 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios le dice a Moisés, no me vas a ver. No puedes. Porque soy tan santo que aquel mortal que me vea va a morir. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿cierto? Como cuando Drácula ve la luz, ¿no? La luz del día, le abre la ventana de Drácula y dice, ¡ah, me muero! Algo así. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y nosotros somos pecadores como Drácula. No hay quien vea a Dios y viva. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede ver a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? Bueno, el unigénito Hijo de Dios nos revela quién es Dios. Él vino para darnos a conocer a Dios, porque nadie puede ver a Dios. Primera Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es lo que dice Pablo.
Ninguno de los hombres lo ha visto, ni le puede ver. Entonces cuando alguien venga a decirle, es que yo vi a Dios, dígale, no, mentiroso. Yo fui al cielo, yo fui al infierno. Mentiras. La Biblia dice que no es verdad. Nadie puede ver a Dios. Nadie. Nadie. Y lo que la Biblia enseña, aquellas personas que tuvieron una experiencia cercana a ver la gloria de Dios, cayeron como muertas. Entre esos tenemos a Daniel, tenemos al apóstol Juan, y hubo uno que vio la gloria de Cristo y quedó ciego, el apóstol Pablo. Entonces no hay quien vea a Dios y viva. Nadie puede ver a Dios. Por eso, ¿cómo puedo yo saber que amo a Dios si no le puedo ver? Por eso el Señor nos dejó el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo no puedo ver a Dios, pero sí puedo ver a mi prójimo, sí puedo ver a mi hermano. Entonces, amando a mi hermano, cumplo el segundo mandamiento, pero también cumplo el primer mandamiento de amar a Dios. Si yo amo a mi hermano, estoy cumpliendo toda la ley. Porque estoy amando a un hijo de Dios, a mi hermano en Cristo. Sabemos que amamos a Dios porque amamos, pero Cristo murió, resucitó y está acá, ¿cierto? Él se quedó aquí para hacernos compañía, porque la vida es muy buena. Él ascendió a los cielos, la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios. Cristo no está aquí. ¿Cómo puedo yo amar a Cristo? Porque Él se fue, pero dejó a su Espíritu Santo morando en su cuerpo, que es la iglesia. La Biblia dice en la carta a los Efesios capítulo 5 que Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y la iglesia es su esposa, la iglesia es su pueblo. El que ama al pueblo de Dios ama a Cristo. Y de esa manera yo amo a Cristo, como amando al pueblo de Dios. Ahora entendemos por qué hay un segundo mandamiento importante. Porque si yo amo a la iglesia, estoy amando a Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Entonces, aunque digamos que amamos a Dios, nuestras palabras carecen de significado si no le damos una expresión visible. Yo amo a Dios, lo que se vea, ¿sí o no? Entonces el amor hacia Dios no es algo abstracto, algo etéreo, no, el amor a Dios es visible. ¿Cómo? Amando a mi hermano, amando a aquel que también fue comprado por Cristo, aquel por quien Cristo también derramó su sangre. Entonces, evidencia número 1, sabemos que permanecemos en Dios porque amamos a nuestros hermanos. Versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, ¿sí? Nadie ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cuál es la evidencia de que Dios mora en mí? Mi amor hacia mi hermano. Hacia mi hermano en la fe. De esta manera cumplimos el mandamiento de amar a Dios, y de la misma manera anunciamos al mundo al Dios invisible, pero de una manera práctica. El Señor dijo en el Evangelio de Juan: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. ¿Cómo va a saber el mundo que yo soy discípulo de Cristo? Viendo nuestro amor, nuestra entrega. Así es que el mundo va a saber que somos discípulos, no porque vayamos puerta a puerta tocando las casas, no. Y cuando vean nuestra vida van a ver algo totalmente opuesto, algo diametralmente opuesto a lo que profesamos. Por eso muchas personas no vienen a Cristo, porque, como dice un dicho, ¿no? El cura predica pero no aplica. Predicamos a Cristo, pero nuestras vidas son un desastre. Y no amamos a nuestros hermanos y pensamos solamente en mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda, también para mí. Parto la torta, el pedazo más grande es para mí. Y mi hermano, bailas.
La evidencia de que permanecemos en Dios es que amamos a nuestros hermanos. Mateo capítulo 25 narra una historia, una profecía de nuestro Señor. Él dice que al final de los tiempos, en el juicio final, el juicio de las naciones, Él pondrá las ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entiéndase, ovejas, el pueblo de Dios, y los cabritos, los que rechazan a Cristo, que quieren vivir como les venga en gana. Y el Señor dice, dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Yo? Sí, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis, estuve desnudo y me cubristeis. Y las ovejas le dirán: Señor, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo hicimos estas cosas? Y el Señor le responderá: de cierto digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Si lo haces con la iglesia, lo estás haciendo conmigo. Dirá los de la izquierda: yo soy puro amor. No. Dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve enfermo en la cárcel y no me visitasteis, estuve desnudo y no me cubristeis. Y los cabritos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo en la cárcel, desnudo, y no te servimos? Señor, nosotros lo hicimos. Y Jesús le dirá: si no lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? Porque amo a mis hermanos. El amor es visible. Debe verse. Si no se ve, es porque no estoy en Cristo. No hay evidencia de que permanezco en Cristo. ¿Listo? Evidencia número 2. El Espíritu Santo en mí, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otra vez, yo como veo que una persona tiene el Espíritu Santo, tengo que hacerle una radiografía para saber si tiene el Espíritu, o una resonancia magnética para ver si el Espíritu está allá adentro. No, porque el Espíritu es inmaterial. Es inmaterial, no es materia. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque el Espíritu Santo es el que obra en el corazón del creyente cuando esta persona se arrepiente de sus pecados. Él es el que aplica la redención de Cristo a la vida de aquel que se arrepiente. Sus pecados son perdonados, es hecha una nueva criatura, según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, una criatura, de las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ese es el mayor regalo que tiene un creyente, el Espíritu Santo. No, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero millones. No, el mayor regalo que Dios le da a una persona es su Espíritu Santo. Dios mismo viviendo en el corazón de una persona. ¿Qué más queremos? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti no deseo cosa alguna. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso no quiere decir que no nos va a faltar nada. Una traducción más correcta sería: el Señor es mi pastor, no necesito nada más. Tengo a Dios mismo viviendo dentro de mí. Y ese Espíritu Santo es el que nos capacita para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que aborrece Dios? El pecado. Y ahora, con el Espíritu Santo morando en mi interior, yo puedo odiar y luchar contra el pecado. Entonces la evidencia número 2 es: sabemos que permanecemos en Dios porque tenemos su Santo Espíritu dentro de nosotros. Físicamente no se ve el Espíritu Santo, pero se ven sus consecuencias, se ve su acción. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y va donde Él quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque yo no veo el viento. ¿De qué color es el viento? ¿Cuántos kilos pesa el viento?
No vemos el viento, pero ¿cómo sabemos que el viento está presente? Porque vemos el árbol moverse, vemos el cabello de las mujeres moverse con el ventilador, ¿cierto? Sentimos las caricias del viento, pero no lo vemos. Yo no sé cómo es que obra el Espíritu Santo, cómo hace una persona que está muerta, cómo la trae a la vida. Lo que sé es que se ve lo que Él ha hecho. Y más aún, yo no puedo controlar el viento. El viento, Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere, viene donde quiere y sopla. Es una obra soberana. El Espíritu Santo obra en aquel que Él quiere. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo muestra evidencias. ¡Uy, qué ventarrón! ¿Cuál ventarrón? No se mueven los árboles, ni siquiera siento el viento. ¡Uy, qué ventarrón! ¿Cómo no? Estoy lleno de tierra, ¿cierto? Se caen los árboles cuando hay vientos fuertes. Se ve la evidencia de que el Espíritu Santo está en la vida de la persona. Primera los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es que es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que quiera. No, si tú eres un verdadero creyente, tu cuerpo no te pertenece, porque eres templo del Espíritu Santo. Ya no puedes hacer lo que te venga en gana. Es que me quiero hacer un tatuaje. Bueno, eres templo del Espíritu Santo, deberías pensarlo 2 veces, ¿no? El hermano Boris está en contra de los tatuajes. No, yo no estoy en contra de los tatuajes, es más, a mí me gustan, pero no me los hago. Me gusta verlos haciendo programas de Ink Master, ¿no? Llegan, uy, qué obras de arte. Pero personalmente no me haría uno, porque creo que no lo necesito. Y no es mi cuerpo. Es mi cuerpo, me voy a quitar un brazo. No, le pertenece a Dios. Y Pablo dice, ¿vas a unir tu cuerpo con una ramera? No, mi cuerpo, a mí me gusta el sexo libre. No, si eres hijo de Dios no es tu cuerpo. Es más, si eres hijo de Dios no pensarías así tampoco. No pensarías de esa manera. No es tu cuerpo, le perteneces a Dios. Pero hoy vemos en el mundo todo lo contrario, que la gente cree que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, entonces se quieren poner cachos, ¿cierto? Por ahí hay un hombre que quiere parecer extraterrestre, otro que quiere parecer un lagarto, hay mujeres que quieren parecer gatos, y hay otras que sin querer, de tantas operaciones y cosas que se han inyectado, ya parecen gatos. La locura del mundo. No, nuestra vida le pertenece a Dios. No podemos hacer lo que querramos. ¿Por qué? Porque allí habita el Espíritu Santo. Y Él es visible en las consecuencias, en las evidencias. De manera que cuando el amor de Dios está presente en la vida de una persona a través del Espíritu Santo, y ese amor es una realidad, el verdadero creyente no necesita que se le esté empujando, que se le esté amenazando, que se le esté presionando. En la familia del verdadero creyente no hay tal cosa como exigencias de respeto, imposición de reglas. Cuando allí mora el amor de Dios, el Espíritu Santo lleva a cada persona a hacer lo que debe hacer, porque tiene la vida de Dios en él, porque actúa en consecuencia con esa nueva vida. Imaginemos que yo tengo que decirle al marrano, cómetela más agua, Pepa. Ah, esa Pepa no hace caso, cómatela más agua, Pepa. No, Pepa quiere camarones. No, Pepa se come la más agua. Bueno, antes comía concentrado, pero pues al fin y al cabo es marranita, se llama mini pig y ahora ya quiere comer desperdicios. Bueno, pero no le damos los desperdicios que huelen a feo, no, le damos desperdicios, pero se los come.
Nosotros estamos leyendo un libro que se llama Profesión de Cristo, sin vida en Cristo expuesta, posesión de vida en Cristo explicada. Y allí dice que una persona cuando nace de nuevo es traída del reino del pecado y de la muerte al reino de la gracia. Y el reino del pecado y la muerte tiene un poder sobre la persona. Y estas personas muestran que viven en el reino del pecado y de la muerte con su pecado y su vida licenciosa. Pero cuando esta persona nace de nuevo y es trasladada al reino de la gracia en Cristo Jesús, también muestra que pertenece a ese reino. Y más aún, porque el reino de la gracia, es decir, la gracia de Dios, tiene más poder que el pecado y que la muerte. Y hay una traducción que dice Romanos 5:20. Bueno, el texto dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero algunos son avispados y pueden ser ese versículo para bien como quieren. Pero una traducción más exacta es: cuando el pecado mostró su poder, más poderosa es la gracia de Dios. Y ahí Pablo en el capítulo 6, versículo 1 nos dice: que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. A más pecado, más gracia. Y dice: no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si Cristo me rescató, ¿de qué me rescató? Pues del pecado. Ya no practico el pecado, vivo en santidad para Dios. Evidencias. Tercera evidencia: testigos de Cristo, versículos 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces ahora Juan nos quiere introducir en el mensaje del Evangelio, porque al fin y al cabo todo tiene que ver con el Evangelio, todo tiene que ver con la muerte de Cristo. Aquella predicación que no habla de Cristo, de su muerte y de la salvación que tenemos únicamente por fe en Cristo, esa predicación es basura. Tú eres un campeón, otra vez lo mismo. Dios tiene grandes cosas para ti. Sí, el infierno si no te arrepientes. Y el infierno es bien grandote, allá cabe todo el mundo si no se arrepiente. No, el eje de toda predicación debe ser Cristo y su obra redentora. Y ahora Juan nos va a introducir en ese tema. Nos habla de qué. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y por ese solo versículo podemos hacer toda una predicación. Pero yo no quiero que se duerman hoy. Dios nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Sin Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Él es la vida eterna. Sin Cristo no hay perdón de pecados, porque Él cargó mi culpa en la cruz, para que ahora yo pueda ser perdonado. Él pagó mi culpa. Él recibió mi castigo. ¿Y qué recibo yo cuando me arrepiento? La vida de Cristo, la santidad de Cristo. Y por eso ahora Dios puede mirarme y no destruirme, como leímos. ¿Recuerdan que leímos en esto? No hay hombre que me vea y viva. Pero ahora Dios puede mirarme. ¿Por qué? Porque me ve a través de Jesucristo, de lo que Él hizo. Él no ve el pecado de Boris, Él ve a su Hijo Jesucristo. Por eso Colosenses 3 dice: porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo tengo que esconderme en Cristo para que Dios no me destruya. Y la vida santa de Cristo es puesta en mi cuenta, me es imputada. Para Dios yo soy un santo que nunca ha pecado. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno. No, yo soy una podredumbre, lo peor de este mundo. Pero Él ve lo que Cristo hizo en mi favor. Si yo me arrepiento de mis pecados, si yo acepto el sacrificio de Cristo, si yo me amparo en lo que Cristo hizo, si no, pues Él ve mi pecado. Y dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ira. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es ira.
¿Por qué Dios tiene que odiar? Porque si yo amo, yo debo odiar. Si yo amo a los niños, debo odiar a los violadores de niños, a los que maltratan a los niños. Si yo amo a mi esposa, debo odiar a todo aquel que le haga daño a mi esposa. Si Dios es amor y es santo, puro, justo, Él debe odiar el pecado y la maldad. Ya sabemos por qué la ira de Dios está sobre aquel que no se arrepiente, porque es un pecador. Pero las puertas de la salvación están abiertas para todo aquel que venga a Cristo arrepentido. Todo aquel que en Él cree. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decir así, pero es misericordioso y ofrece salvación gratuita a todo aquel que tenga sed y desee venir y beber del agua de la vida eterna. Entonces, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, ¿qué hace la iglesia? El creyente, una vez salvo, testifica. Dice Juan, hemos visto, y yo no me quedo con lo que vi solamente, testificamos. ¿Cómo somos los seres humanos? Hay un accidentado en la esquina, y una vez que hacemos, nos quedamos calladitos, ¿cierto? Callados. No le decimos a nadie. Abrieron el puente Francisco de Paula Santander. No le decimos a nadie, es cierto. No colocamos en el estado del WhatsApp, abrieron el puente y un videíto ahí, la gente. ¿Cierto que no? Una mujer le pega a su marido. ¿Qué pasa hoy, no? Antes era al revés, pero hoy también las mujeres le pegan a los hombres también. Y no le decimos a nadie. Llega el hombre con el ojo colorado y no le decimos a nadie. No, corremos a contarlo, ¿sí o no? Corremos a contarle a todo el mundo. Y aún más las cosas buenas que nos suceden. Me ascendieron. Y corremos a compartir nuestra alegría con todo el mundo. Los jóvenes, me dijo que sí la muchacha. Y salimos a decirle a nuestros amigos. Y las muchachas también. Ay, él me dijo que sí. No, perdón. Porque ya nunca se le declaran a un joven. Ay, él me pidió que fuese su novia. Y salen a correr a contárselo a todas las amigas, ¿no? Porque son cosas buenas, ¿sí o no? Algunos medio desubicados dicen, me gané el chance. Y van y le cuentan a los demás. ¿Por qué no contamos lo que Cristo ha hecho en nosotros? Si es algo tan maravilloso. ¿Por qué no lo compartimos? ¿Por qué nos cuesta anunciarle esa salvación a mi vecino? ¿Por qué? Si es algo tan bueno, a no ser que yo no lo valore como algo bueno, sino como cualquier cosa, ¿cierto? Algo cotidiano, algo normal. No. Si lo que Cristo ha hecho en mi vida es valioso a mis ojos, la consecuencia es que yo salgo a compartirlo a todo el mundo, a mis conocidos, a servirlo. Vuelvo y le digo, a no ser que para mí eso sea cualquier cosa y no vale nada la salvación, no vale nada el sacrificio de Cristo, y soy un religioso y Cristo no mora en mí. ¿Quiénes son las personas que se salvan? Pregunta. Bueno, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Quién es el que se salva? El que se porta bien, ¿cierto? El que da los diezmos y toda esta racalería de primicias, pactos, semillas, espigas, bla, 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 bla. Que es un robo. Esos son los que se salvan. Los que hacen obras para salvarse. No, Pablo lo dice. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que Él es Dios. Cuando digo que Jesús es el Señor, quiere decir que Él es el que manda. Y entonces, ¿yo qué soy? El que obedece. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ya? Es por fe.
es la salvación es por fe. ¿Quiénes se salvan? Los que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados. Juan 15:5, el Señor dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Vea que quien se convierte a Cristo dice: yo soy cristiano, ¿cierto? Pero tiene que mostrarlo. Entonces Juan nos dice en el capítulo 15 de su evangelio: este lleva mucho fruto, da fruto, da fruto. Tengo un árbol en el patio de mangos, pero miren, una belleza. Y vamos a mirar y no hay mangos. Y yo con ganas de comerme un mango, ¿cierto? Pero ese árbol tiene mangos. Bueno, no, es que no es cosecha todavía, venimos 6 meses después. Pero miren, no hay mangos. Bueno, no, démosle un tiempito, ¿no? Ahí va el árbol. ¿Se han escuchado eso? No, él es creyente, ahí va para el infierno, papito. Ahí va el arbolito, bueno, vamos, démosle más tiempo, de 6 meses más, venimos a cosecha. Yo no conozco de cosecha, así que, es que los árboles de mango no dan cosecha cada 6 meses, no sé cuándo dan cosecha, pero son ejemplos. Y no da mangos, pero ese árbol está muerto. Es un árbol de mango que no da mangos, o no es un árbol de mangos, ¿sí o no? Porque quedan los árboles de mangos. Los mangos es creyente, pero muéstremelo, no da fruto, no sirve a Dios, no ama a sus hermanos, no predica el evangelio. No, ahí va, démosle tiempo, 10 años después, ¿no? Pero no sirve a Dios, no predica el evangelio, no ama a sus hermanos, no sirve a la iglesia. Su carácter es el mismo, débil, su temperamento sigue siendo el mismo, porque es un creyente que está muerto, es decir, no es creyente muerto. No ha nacido de nuevo, Dios no ha obrado en él, y por eso no testifica de Cristo, no habla de su Señor, le da vergüenza predicar el evangelio. Esa es la evidencia número 3. Sabemos que permanecemos en Dios porque creemos en su Hijo y le anunciamos como testigos de Cristo. Nosotros no anunciamos una religión. Tienes que portarte bien. Tienes que dejar de hacer esto y hacer esto otro. Tienes que dejar el trago, dejar el vicio, dejar los cigarrillos ecológicos. Tienes que dejar la grosería, tienes que dejar el adulterio y empezar a asistir a la iglesia. Tienes que dejar de ponerte ropa ajustada y ahora usar ropa más holgada y ya. No, eso es religión. Eso es religión. Porque yo puedo tener la ropa más formal del mundo y estar condenado al infierno. Yo puedo como mujer, no estoy diciendo que sea mujer, ¿no? Como mujer, usar la falda más larga del mundo y el escote, el no escote, hasta acá que me llegue a la barbilla, y tener el corazón negro, lleno de resentimiento, amargura, inmundicia, celos, envidia, que no se ven, ¿no? ¿Cómo sé yo que una persona es celosa? Yo no sé, tengo que ver su comportamiento, pero si yo la veo en una foto, no sé lo celosa que es, lo envidiosa, lo resentida, lo amargada, lo dura de corazón que no perdona, ¿no? Pero parece cristiano. Parece creyente. No. ¿Cómo sé que Cristo me ha salvado? Porque yo vivo la vida de Cristo y manifiesto el amor de Cristo hacia un mundo perdido, predicando el evangelio, testificando de Cristo. Pablo lo dijo en Romanos 1:16, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Es poder de Dios, no es el poder de una tractomula, no es el poder de Arnold Schwarzenegger, es el poder de Dios. Y la palabra poder viene de una palabra griega, dunamis, que significa dinamita.
Y dice el apóstol Pablo, a fin de que el cuerpo de pecado sea destruido. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, Romanos 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es como cuando uno, ay, mire, estuve en una, ¿por qué llegaste tarde? Voy a poner de ejemplo a nadie, Juanito. Ay, se ha caído, bueno. Ricardo, acá no hay ningún Ricardo, ¿no? ¿Por qué llegaste, Ricardo? No, es que estaba en la finca y estaba minada de minas antipersona y pisé una y explotó, pero alcancé a llegar. Y yo le decía, ay, mire, son de leche. Nadie puede pisar una mina quiebrapatas o mina antipersona y contar el cuento. Mínimo llega como un rompecabezas en pedacitos para volver a armar, ¿no? Chiste comercial. Tú te encontraste con una mina quiebrapatas y no te pasó nada. Estás igual. Hay personas que dicen que han tenido un encuentro con Dios y están igual. No les ha pasado nada. Yo le digo a esta persona, eres un mentiroso. Dices que te encontraste con una mina quiebrapatas y no te pasó nada. Creyente que no muestra las evidencias de que permanece en Dios. Has tenido un encuentro con Dios y no te ha pasado nada. Eres el mismo. Claro, ahora usas falda larga y camisa manga larga con corbata, pero eres el mismo. Juan 4:42. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por su dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto lo escribió Juan en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículos 40 al 42, el mismo que escribió las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Entonces es muy probable que cuando Juan escribe el versículo 14 y nos habla del Salvador del mundo, está pensando en aquello que dijeron los samaritanos, porque la salvación no era solo para los judíos, era para toda persona sin distinción. Y lo que Juan nos está diciendo aquí es, ese que te salvó a ti, vino a salvar a los demás también, a su pueblo. Está regado por todo el mundo. No te vino a salvar a ti solamente. Esta noticia no es para que te la quedes allí guardadita, para que te quedes callado. Tienes que anunciarla, porque Él es el Salvador del mundo, sin distinción. Esto nos lleva a nuestra cuarta evidencia. Ahorita les voy a preguntar las evidencias, ¿no? No, mentira, no les voy a preguntar porque es predicación, no es clase. Evidencia número 4. Conocemos el amor de Dios, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice Juan, nosotros hemos conocido, es decir, hemos experimentado el amor de Dios. Nosotros hemos sido salvados por Cristo. Dios en la cruz del Calvario mostró su amor. Ahí lo dice, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos mostró su amor. Y Él demanda que demostremos también nuestro amor. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan 15, versículos 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí. Es que nadie busca a Dios. Romanos capítulo 3 dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Nadie viene a Cristo, o si no, este lugar estaría lleno. Es más, no cabría la gente en los estadios buscando a Dios. Al Dios de la Biblia, ¿no? Dios que daba plata, ese negociante, ese que promociona los mensajeros de Satanás, ¿no? El falso evangelio de la prosperidad. Ese Dios lo busca a todo el mundo. Pues, chéverísimo. Un Dios que me da lo que yo le pida.
Un Dios que si yo le doy 100 me va a dar 1.000.000. Ay, pues aquí. ¿Quién no? Y no, por eso esas iglesias, sinagogas de Satanás, son así de llenas de personas. Porque la gente quiere bendiciones, la gente quiere negociar con Dios. Yo te doy, ¿qué me vas a dar tú, Señor? Comprar el favor de Dios. Ese Dios lo busca todo el mundo. En el falso evangelio o en la religión, en las diferentes religiones. Un Dios a su acomodo, ¿no? Un Dios que no exige nada del hombre. Un Dios que está así. Pide lo que quieras, papito, yo te lo voy a dar. Y si me das plata, más rápido te lo doy. No, el Dios de la Biblia es el Dios que manda, el Dios que ordena al hombre que se arrepienta, el Dios que ordena al hombre que viva en santidad, el Dios que ordena al hombre que muera a su pecado y viva para Cristo, el Dios que humilla al hombre. Ese es el Dios de la Biblia, el Señor de la creación, Rey de reyes y Señor de señores, que habita en luz inaccesible que nadie le puede ver, que es santo, que aborrece el pecado y que demanda que su iglesia viva en santidad. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios soberano, que se tiene que utilizar eventos desafortunados, calamidades y tragedias en nuestra vida para formarnos, lo va a hacer. No es ese Dios que se predica hoy que no te va a pasar nada malo. Las enfermedades son del diablo, la escasez es del diablo, tienes que reprender a Satanás. No, el Dios de la Biblia es aquel que manda a Satanás. El Dios de la Biblia es aquel que le permitió a Satanás destruir a Job. Él es dueño de todas las cosas. Bueno, ve. El Dios de la Biblia es aquel que le entregó a Satanás a Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Qué tuvo que hacer Satanás para probar a Pedro? Ay, lo hizo porque él es el más poderoso. No. Le pidió a Dios que le permitiera probar a Pedro. Y Jesús dijo: y yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el mero mero? Dios. Pero esta gente cree más en Satanás, que una persona es borracha, espíritu de borrachera, que una persona es fornicar, espíritu de fornicación, que una persona le gusta el show y tirarse al piso y hacer todas las payasadas. Ay, está endemoniada, el Satanás lo agarró. Tienes que venir al retiro de liberación y te vale tanto. Y como la gente no es libre porque no viene a Cristo, porque Jesús dijo en su palabra: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad os hará libres. Como no se les predica la verdad, pues no van a ser libres de nada. Y entonces, ¿qué se les dice? Te faltó fe. Ven al segundo retiro, que te vale tanto. Y es un negocio, ahí va la gente 10 años después, los mismos problemas, los mismos demonios, la misma borrachera, la misma fornicación, el mismo adulterio, adictos a la pornografía, adictos al chisme. ¿Por qué? Porque están muertos, esclavos del pecado. Dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Él el que elige a su pueblo. Él es soberano. Y os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Verdadero creyente se mantiene a través del tiempo, dando fruto, sirviendo, amando a Dios, amando a sus hermanos, entregando su vida a Cristo. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos mando, que os améis unos a otros. Yo os elegí para que lleven fruto. Amaos los unos a los otros. El fruto del creyente es visible, no es carreta, es visible. El cristiano tiene que mostrar su amor, tiene que mostrar su entrega a Dios y a su pueblo. Amor no es apapacharnos, ¿no? Como venimos el domingo, bueno, a ver si nos abrazamos. O vamos a almorzar y nos sentamos a almorzar y a comer perro caliente o hamburguesa todos junticos. No. Amor es tolerar a mi hermano. Amor es entender las diferencias, a pesar de su debilidad, de su mal carácter. Amor es perdonar. Mi hermano me ofendió, sí, yo lo perdono. Porque Dios habita en él. Yo lo perdono
porque vamos en un camino de santificación, y si Él es imperfecto, yo lo soy más. Yo lo perdono porque quiero que esté en paz con Dios. Pero no solo el perdón, también el cuidado mutuo. Mi hermano está en pecado, voy a hablar con él y le voy a llamar y lo voy a animar a que deje ese pecado. Porque yo tengo que cuidar de mi familia. Orar los unos por los otros, exhortados los unos a los otros con estas palabras, amonestados los unos a los otros, llevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo puedo yo decir que amo a mi hermano si veo que está en pecado y no le digo nada? De nada, ¿cierto? Si yo veo que la policía está parada en la esquina parando motos y recogiendo motos porque andan sin casco y sin papeles, y mi hermano va saliendo con el casco en el brazo, yo no le voy a decir, hermano Juanito, ponte el casco, porque si no te pones el casco vas a tener problemas. No, yo voy a dejar que se vaya, ojalá que lo agarren, le quiten la moto para que aprenda, ¿cierto que sí? No, yo le advierto, hermano, este camino por el que vas no es sano, hermano, esa decisión que vas a tomar no es la correcta. Esto es una muestra de amor. Hermano, esa doctrina que tú estás acariciando no es bíblica, tienes que corregir. Eso es amor. Si Benito va en la moto sin frenos, bajando de la rinconada, yo sé que va a arrancar la moto y que no tiene frenos, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Entonces le digo, ¿será que le decimos? ¿Qué me aconseja? Hay que decirle, porque su vida está en peligro, puede terminar en el abismo. Y yo le advierto, Juanito, no tienen frenos, arregla los frenos de tu moto, porque te vas a matar. Hermano querido, el camino que estás tomando no es correcto. Hermano, esa conducta no es apropiada. Eso es una muestra de amor. Pero ese amor no nos gusta a ninguno de nosotros, a nadie nos gusta que nos digan nada. ¿Sí o no? Y es una responsabilidad de todo creyente, ¿no? Porque es que vienen a mí y me dicen, hermano, mire, Juanito anda en esta. Y yo digo, pues sí, pero es que yo que soy el policía, la Gestapo de la vida cristiana, la CIA, el FBI de la vida cristiana, ¿no? Responsabilidad de todo hermano. Amonestar, exhortar, animar a sus hermanos en la fe. Eso es una muestra de amor. Evidencia número 4. Sabemos que permanecemos en Dios porque Jesús es el centro de nuestra vida y le amamos por encima de todas las cosas, porque Él nos ha extendido su amor. Más adelante vamos a ver un texto que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos mostró su amor primero. Amamos a Dios en retribución y también como un efecto natural de la vida de Dios en mí. Tengo el Espíritu Santo de Dios morando en mí. Es que el Espíritu Santo de Dios no solamente es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo que vive en mi ser. Si me he arrepentido de mis pecados, si no, lo que tengo ahí es al diablo y quién sabe cuántos demonios. Pero si yo me he arrepentido genuinamente, Dios vive en mí, Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo que también es Dios. Y eso reproduce la vida de Dios en mí. Amo lo que Dios ama, odio lo que Dios odia. No solamente le amamos a Él, porque ya dijimos que Dios es invisible, amamos a su cuerpo, la iglesia del Dios viviente, a nuestros hermanos. Y así yo demuestro mi amor a Dios y demuestro mi vínculo con Dios. Amo al pueblo de Dios que Él compró con su sangre. Amo lo que Dios ama. Así yo demuestro que permanezco en Dios. Entonces, vamos a repasar. Primera evidencia. ¿Quién me la dice? Los juiciosos que tomaron nota. O estaban haciendo dibujitos. Uno no sabe. ¿Cómo? Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a nuestros hermanos. ¿Sí? Número 2. Sabemos que pertenecemos a Dios ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios.
Evidencia número 3, sabemos que pertenecemos a Dios o que permanecemos en Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo y testificamos de Cristo. Y evidencia número 4, sabemos que permanecemos en Dios porque Jesús es el centro de nuestra vida. Hemos recibido el amor de Dios y por eso amamos a Dios y amamos a su pueblo. Evidencias. Querido hermano que me escuchas, si no hay evidencias en tu vida, no eres creyente y la ira de Dios está sobre ti. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Estás engañado. Estás engañado. Las personas vienen a la iglesia por muchos motivos. Inicialmente, cuando Dios obra en su vida, vienen es a adorar a Dios y a servirle con gratitud. Pero muchas personas se quedan en la primera motivación, es decir, vengo a la iglesia a ver qué la iglesia me ofrece, vengo a la iglesia a ver en qué me pueden servir, vengo a la iglesia porque estoy desparchado, vengo a la iglesia porque me gusta una muchacha y pues a ver si cae, o vengo a la iglesia porque me gusta un muchacho. De pronto si me ve en la iglesia y ve que yo aparento ser creyente, pues le gusto. Hay otras personas que, yo creo que aquí no ocurre, pero en otras congregaciones sí, que van a vender los productos, ¿no? Y llegan al culto a cobrar. Hay otras personas que van a la iglesia esperando un beneficio. Bueno, vamos a ver qué van a dar, si van a dar mercados, Sea la razón por la cual viniste hoy a la iglesia, si te arrepientes, Dios va a obrar en tu corazón. Y la próxima vez que vengas, vas a venir es por gratitud a Dios, no por ningún interés. Vas a venir agradecido porque Cristo te salvó. Vas a venir agradecido porque Él entregó a su único Hijo en la cruz para darnos vida eterna cuando estamos condenados al infierno, muertos en delitos y pecados. Y vas a entender que tu vida ahora tiene sentido porque le pertenece a Dios. Y vas a entender que tu vida debe ser entregada a Dios sin reservas y le vas a servir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vivirá en ti. Pero eso solamente es para aquellos que se arrepienten de sus pecados. En resumen, como conclusión, para no quitarle más tiempo, aunque está fresco el día, podríamos demorarnos una hora más, ¿sí o no? Y yo no tengo afán de irme para la casa porque no hay luz. De cosa rara, acá en Venezuela la luz nunca se va. No, eso es mentira. Son esos ataques cibernéticos que ocurren, ¿no? ¿Tenemos afán de irnos para la casa? No hay luz. Aquí no vamos a ir a la casa. No. Hablando en serio, en resumen, sabemos que permanecemos en Dios porque Él nos ha salvado en Cristo, nos ha dado su amor a través del Espíritu Santo y como resultado compartimos su amor con su pueblo y con el mundo perdido. Ese amor nos mueve a nosotros a servirle, a amar a Dios, a amar a su iglesia y a anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no han oído el Evangelio. Porque lo que el mundo necesita no es una reforma moral, lo que el mundo necesita no es abrieron el puente, chévere. Los que puedan ir en carro, bien, los que no, también nos toca porque, ¿cierto? Bueno, porque igual si tienen un nuevo carro, pues si no tiene los papeles al día, pues no puede pasar. Chévere. Pero lo que el mundo necesita más allá de un puente abierto para poder cruzar la frontera es reconocer que Cristo es ese puente que Dios extendió entre el cielo y el infierno. Cristo es esa escalera que Jacob vio en su sueño. Desde la tierra hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por esa escalera. Esa escalera es Cristo. Dios trazó el camino a la salvación. Dios se acercó a nosotros. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
La única forma de ser salvos es a través de Cristo. Ni mi moralidad, ni mis buenas obras, ni mi dinero, ni si soy lindo, ni si soy de buena familia, ni si tengo estudios. Eso sirve aquí en la tierra. Pero la única manera de ser salvos a través de Cristo. Él es quien acercó el cielo a nosotros. Había un abismo de separación entre Dios y el hombre, el pecado, y Cristo. Cristo no construyó el puente, Cristo es el puente. Y no lo construyó hasta la mitad para que nosotros hagamos la otra mitad. No, tienes que poner de tu parte. No, porque no hay otro Dios y otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador. Y Él se ofreció en la cruz para pagar por tu pecado y por mi pecado, para que ahora puedas amar de verdad y conozcas el verdadero amor, para que vengas arrepentido a Jesús y Él te dé una vida nueva, perdone tus pecados. Y a través de su Espíritu Santo continúa santificando a la iglesia para que cada día crezcamos en sabiduría, en madurez, en amor unos para con otros, porque venimos dañados por el pecado, no somos perfectos, pero Dios nos santifica progresivamente a través de su palabra, a través de la acción de su Santo Espíritu en nosotros. Y como dice la palabra en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No podemos seguir igual, tenemos que crecer, tenemos que mostrar las evidencias. De lo contrario, seguimos muertos en delitos y en pecados. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, Señor, que nos confronta, pero también nos anima, Señor, de que a pesar de nuestro pecado, tú terminarás tu obra en nosotros. Y el verdadero creyente da fruto, Señor, como dice Mateo 13, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno, pero el fruto está allí. El árbol que da mangos, algunos dan mangos pequeñitos, otros se demoran más tiempo en dar cosecha, pero da fruto. Padre, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, como dice tu palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Examinarnos a la luz de estas palabras para poder caminar como tú demandas de nosotros. Y si hay alguien aquí que está sin Cristo, Dios mío, yo te pido que le des arrepentimiento y fe, que venza la obstinación de tu corazón, que transformes ese corazón de piedra en un corazón de carne, que pongas tu Santo Espíritu en él y le hagas andar en tus mandamientos, que laves sus pecados con agua limpia, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre, te lo rogamos. No permitas que salgamos de aquí igual a como llegamos. Dios mío, gracias. A tu nombre sea la gloria en el santo nombre de Jesucristo. Amén.